Buenas noches. Es un gusto presentar a ustedes esta nueva edición del programa Contrastes de la Universidad de Espíritu Santo UES. En esta oportunidad, el programa se denomina Perú, Problema y Posibilidad. Lo que se ha vivido en las últimas 2 semanas en el Perú no es un problema exclusivamente del vecino país del sur. Tampoco es un tema que solo interesa a los peruanos. Lo que ha estado en juego y sigue estándolo es el conflicto entre democracia y populismo, entre institucionalidad y búsqueda de poder de grupos determinados para conseguir sus fines particulares. Hemos denominado al programa Perú, Problema y Posibilidad en referencia a la obra del gran historiador Jorge Basadre, quien tituló así su obra para mostrar la complejidad de la historia republicana del Perú. El presidente Francisco Sagasti, en su emotivo discurso de toma de posesión presidencial, comenzó en los primeros párrafos citando a Jorge Basadre. Lo hacía para, por una parte, referirse a la encrucijada política, cultural, en la que se encontraba el Perú y que empezaba a salir, pero también a las grandes posibilidades de su ciudadanía y de su democracia. Participan en este programa académicos y expertos peruanos desde Lima. Desde ya, nuestro agradecimiento por estar con nosotros y contribuir a entender este problema que es de índole sudamericano. Gracias también al director del programa, el doctor Pablo Alarcón, a la conductora del mismo, la magistra Catherine Calero, a los equipos de la Facultad de Comunicación y de la Escuela de Posgrado de la UES, al CEPA, que hacen posible estar con ustedes en esta noche. Catherine, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa Contrastes. Soy Catherine Calero, periodista y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Espíritu Santo. Estaré a cargo de esta edición bajo el título Perú, Problema y Posibilidad, en la que analizaremos desde lo social, lo jurídico, lo político y lo cultural los últimos acontecimientos registrados en el Perú. Para ello, presentamos a nuestros invitados. Salomón Lerner, doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ex rector de la PUC, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y director emérito del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Úrsula García Belaúnde, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Turín. Se ha desempeñado en temas de desarrollo, trabajando en organizaciones internacionales de cooperación técnica, en movilización de recursos, desarrollo de propuestas, gestión de proyectos y relaciones interinstitucionales. Ha trabajado en la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde fue responsable de asuntos culturales. Santiago Ortega, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Derecho por la Universidad de Génova, Italia. Actualmente es profesor a tiempo completo de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad Espíritu Santo, profesor de la Academia de la Magistratura del Perú y de varias universidades internacionales, autor de múltiples publicaciones y director de la colección de pensamiento jurídico y teoría constitucional de la editorial Global Editores de México. Para iniciar, un video de lo sucedido. El lunes 9 de noviembre, 105 congresistas pertenecientes a 8 partidos votaron por la vacancia del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, ante la divulgación pocas horas antes de testimonios que comprometería a Vizcarra, entonces presidente de Moquegua,
con contratos ilegales por aproximadamente $500.000. Como consecuencia, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asume la presidencia, se traslada al Palacio de Gobierno y comienza a formar su gabinete con la figura del abogado conservador Antero Flores Arauz. Vizcarra abandona así la presidencia. En ese mismo momento comienzan las manifestaciones en rechazo a lo decidido. La efervescencia va subiendo de tono en una repentina e inesperada toma de conciencia moral y cívica de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes. La generación del bicentenario, que se movilizan con sus teléfonos celulares a través de redes sociales, con la consigna de "te metiste con la generación equivocada". La ciudadanía, los jóvenes, no están protestando por Martín Vizcarra, sino por la falta de legitimidad de la medida de un Congreso desprestigiado, que en ese momento, a duras penas, alcanzaba un 7% de credibilidad. Para los manifestantes, las figuras de Luis Merino y de Antero Flores Arauz simbolizan la corrupción, la política sucia, la repartición de cargos y fondos públicos a espalda de los electores. Las manifestaciones se toman en las principales ciudades del país y la Plaza San Martín en Lima se convierte en el centro simbólico de las protestas. La policía intenta disolver estas marchas que la mayoría de la prensa nacional considera son reprimidas con abuso de la fuerza policial. Los manifestantes lo logran. El domingo 15 de noviembre, Luis Merino presenta su renuncia al cargo y el lunes 16, en tensa expectativa, eligen un nuevo presidente del Congreso, que a su vez sería, de acuerdo a la Constitución, el nuevo presidente de la República, a quien le tocaría completar el quinquenio de 2016-2021, para entregar este alto cargo el 28 de julio de 2021. Todo está por decir en el futuro del Perú. El nuevo gobierno tiene graves frentes. El uno, mantener la estabilidad política, su institucionalidad frente al Congreso y asegurar la transición. Otro, afrontar la crisis de su economía, manteniendo el modelo de libre mercado, aquejado por las múltiples demandas de una población empobrecida. En su discurso de toma de posesión de la presidencia de la República ante el Congreso y los familiares de los jóvenes asesinados por la policía, Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, Francisco Sagasti, después de pedir perdón por la muerte de estos jóvenes y señalar la incapacidad de la clase política, hizo alusión al historiador e intelectual peruano Jorge Basadre, autor del libro Perú, Problema y Posibilidad. Dada la complejidad del tema, los interrogantes que genera y el tiempo del programa, quisiera solicitar a cada uno de los participantes que sus respuestas no excedan de 4 minutos. Esta pregunta va dirigida para nuestros 3 invitados. ¿Por qué el pedido de vacancia del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente generó una formidable protesta ciudadana que obligó a renunciar al presidente del Congreso, Manuel Merino, y a su gobierno? 2 jóvenes muertos, más de 200 heridos, 3 presidentes en una semana, un Congreso obligado a retroceder sobre sus pasos y sin credibilidad. Una situación inestable hasta el momento. Doctor Lerner, ¿cuál es su análisis de lo ocurrido? En verdad, hay distintas perspectivas para acercarse a este tema que ha señalado. Uno podría ser una cuestión vista desde el punto de vista, desde la perspectiva del incidente, del hecho de que un señor con autoridad violó la ley y se le castigó, en fin, de una manera más o menos discutible. Pero esto, a mi modo de ver, es una mirada más bien pequeñita del asunto. Lo que ha sucedido en el Perú es el fruto de un proceso relativamente largo, en donde se ha desvirtuado la política, en donde las decisiones de tipo, si quiere, moral y también jurídico, han sido de algún modo cuestionables. Faltaba ya muy poco tiempo para que terminara su mandato el señor Vizcarra. Nada costaba, y así creo que lo entendía todo el pueblo peruano, el que él, terminado su mandato, pudiera
o debiera más bien afrontar la justicia frente a las acusaciones, una más bien folclórica de amistad y presunto beneficio a un señor más bien medio payaso, y otra que es más seria y que produjo la efectiva vacancia, en donde se le acusaba de cohesión, de cohecho, de haber cobrado coimas para construcciones cuando no era presidente, cuando era pues, más bien el jefe de una región del Perú. Pero esta segunda acusación no estaba del todo probada. Estaba en un plan simplemente de investigación y en ese sentido, adelantándose a la investigación y más bien por intereses que tenían que ver con la vacancia misma, es que un Congreso que no era demasiado popular por sus decisiones y por su composición y sus sesgos políticos, pues aprovechó para colocarlo en una situación en la cual él no podía continuar. En síntesis, lo que le quiero decir es, claro, ha sido un hecho importante dentro de la política peruana, pero y situado en 2020, en este mes de noviembre. Pero hay que verlo en realidad como el fruto progresivo de una desnaturalización de la política. Y los militantes de los partidos, y yo no quiero pues, hacer generalizaciones, pero en buena medida están allí porque el partido les permite una especie de posición expectante para poder ser elegidos en las próximas elecciones, en las próximas votaciones que tendremos para el Congreso de la República. Hay además una manera de ver al Congreso como una especie de lugar en donde se puede uno asegurar a través de la inmunidad parlamentaria frente a una serie de gestos y de hechos que merecen investigación y que rondan con el delito. Y eso es lo que parece que fue, desde el punto de vista, si quiere, táctico y retórico, uno de los elementos que llevó a que lo vacaran a Vizcarra, porque se señaló que así como le estaban investigando a él en función de ciertos decires, habían en el Congreso más de 60 personas que debían estar procesadas. Esto evidentemente enfureció a las personas que se sintieron aludidas y de allí vino una vacancia que no tenía sentido porque ya estaba acabando el gobierno, no tenía sentido en tanto que alguien es inocente mientras no se pruebe lo contrario, no tenía sentido en tanto que se invocó para la vacancia una disposición de nuestra Constitución que habla de incapacidad moral, entendiendo por incapacidad moral no la cuestión relativa a ser un delincuente, sino más bien, y esto viene de atrás, a la incapacidad psicológica, al disturbio anímico que pueda tener una persona y que le impida ver las cosas con claridad. Entonces, por allí van muchas cosas que tienen que ver, como le decía, con la política, con la moral, con circunstancias de aprovechamiento personal y evidentemente el señor Vizcarra tendrá que ser investigado y si es culpable tendrá que pagar sus faltas con la pena que le corresponda. Pero esto ya luego de julio del próximo año, ¿no? Úrsula, ¿cuál es su opinión? El 18 de septiembre, que no había prosperado, pero las encuestas mostraron que la población lo consideró algo desafortunado, inoportuno y que no se debía hacer. Y en todo momento se oponían a la vacancia y además el presidente Vizcarra tenía una aceptación bastante alta. Y nuevamente, esas investigaciones que parecen indicar hechos de corrupción mientras era gobernador todavía no se han presentado las evidencias. Y al mismo tiempo, no se consideró
que había una juventud que estaba como una especie de despertar ciudadano de una juventud, que no iba a soportar no ser representados por el Congreso. Yo he leído un montón de comentarios de gente diciendo, bueno, ese porque hubo entre la reacción en redes fue gigante. Y una de las frases que se usaban era, este Congreso no me representa. Y había gente que decía, bueno, tú votaste por él, te aguantas. Pero no, o sea, justamente tu Congreso debe representarte. Y eso es lo que generó tremenda reacción, porque no había o sea, un reflejo o una representación de lo que la gente estaba pidiendo a sus representantes, al Congreso. Y además tenemos que fijarnos en el contexto. Estamos en una pandemia que nos ha golpeado, esa crisis sanitaria y crisis económica, de ambos lados. La población en general ha sido solidaria, ha sido paciente. Hemos aguantado una cuarentena muy estricta de muchas semanas. Igual los ha golpeado con muchísimas muertes. Y en este contexto, que vengan a desestabilizarnos y a amenazar la gobernabilidad del país por intereses propios, eso es lo que creo que ha generado esta reacción tan fuerte, tan indignada. Santiago, ¿cuál es su visión sobre estos hechos? Desde la recuperación de la democracia en el Perú, nosotros observamos que este ha sido un quinquenio lleno de inestabilidad política, una inestabilidad que no se había previsto. Muchos analistas establecían de que con la segunda vuelta electoral en el año 2016, lo que observábamos son dos grandes manifestaciones electorales que tenían un substrato común a favor de un modelo de producción de riqueza como el libre mercado y una constante institucionalización, aunque eso era dudoso por parte de una candidata, pero que finalmente todos vislumbraban un país de paz y tranquilidad. 5 años después, lo que hemos observado es que el Perú ha vivido una de sus peores crisis, en el que se ha producido muchas rupturas y en el que el presidente Vizcarra enarboló una agenda institucionalista importante, rompiendo con los partidos políticos y estableciendo mecanismos de participación directa frente a las grandes transformaciones que el Perú requería. Una muestra de ello es el referéndum del año 2018 a propósito de casos de corrupción que vivió nuestro país por parte del sistema de justicia y como trasfondo de toda inestabilidad el caso Lava Jato. En tal sentido, lo que uno puede entender es que las políticas del presidente Vizcarra han estado orientadas a reformas profundas por mejorar el aparato institucional de nuestro país. Debemos recordar sin duda que el Congreso ha tenido, digamos, una respuesta desigual frente a la pandemia y frente a la crisis que vive nuestro país. Y entre una de estas respuestas ha sido medidas que han tenido cierta repercusión popular, como por ejemplo la devolución de los aportes a la AFP y ahora la devolución de la ONP o incluso el llamado impuesto para ricos, que no fue sino solo una iniciativa legislativa. Pero en vista de lo ocurrido luego de la vacancia presidencial, lo que uno podría señalar es que luego de haber operado una cuestionable vacancia presidencial, queda siempre esa sensación de los intereses subalternos y la lógica de la componenda dentro del ámbito público, lo que produjo finalmente una respuesta masiva de más del 80% de la ciudadanía, según las encuestas presentadas por Apoyo en Perú. 13% de los ciudadanos participó activamente, más del 70% estuvo a favor de ello, y por lo tanto vemos que se repiten en relación a lo producido en el referéndum de 2018 una gran y abrumadora mayoría hacia cambios sustanciales del Perú. Creo que este es el contexto general y a su vez la responsabilidad de un Congreso por generar un tipo de gobierno parlamentario pero sin construir coaliciones. Esto es algo inaudito, esto es una irresponsabilidad en torno a la práctica política y por eso mismo es que entendemos que la respuesta de la ciudadanía ha sido una respuesta que, desde mi punto de vista, es por una exigencia de mejores instituciones y, por lo tanto, por una mayor legitimidad del poder político, más allá de cualquiera haya sido las iniciativas populares empleadas por el gobierno, más allá de las iniciativas del legislativo en el último año.
Doctor Lerner, hace 20 años, Valentín Paniagua asumió la presidencia transitoria de la República al ser declarada la vacancia del presidente Alberto Fujimori por incapacidad moral permanente. Entonces dijo, nace hoy un nuevo tiempo, se cierra hoy una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe anima los espíritus de la nación y una ilusión, acaso excesiva, sacude a todos los peruanos. La imagen de los 20 años siguientes hasta hoy parecen confirmar que la ilusión fue excesiva. Todos los presidentes están condenados por corrupción, algunos en la cárcel, otro con pedido de extradición, uno que se suicidó, los partidos políticos fragmentados y divididos, desconfianza total ante la clase política. El Perú está condenado a un conflicto perenne entre la ilusión de la expectativa y la desilusión de la realidad. La juventud es justamente aquella que nació allí hace 20 años, vea usted. Quiere decir esto que si bien la clase política no ha madurado ni se ha hecho merecedora de pues, un cierto honor, los jóvenes que nacieron en esa época son aquellos que se han levantado en esta ocasión, en la generación que llaman bicentenario. Y eso sí nos da esperanza. Nos da esperanza porque, en primer lugar, nos hacen recordar la figura de un político realmente auténtico y que entregó lo mejor de sí y durante 8 meses sacó al país de un estado realmente catastrófico. Esas personas eran niñas en ese entonces, son ahora jóvenes y son los que han salido a las calles. Y son aquellos que, a pesar de las sospechas que pueda tener a alguna persona de que la era tecnológica los está un poco colocando en la diáspora y preocupándose por otras cosas que no sean sino la tecnología. Yo creo que estos jóvenes de ahora están con una sensibilidad muy aguda frente a aquello que ocurre en el país. Y lo han visto en la vida de sus padres y lo han visto a través de esta historia política presidencial que usted señala que es terrible, y la historia también de la política en el Congreso. Se ha disuelto un Congreso en medio de la alegría del pueblo, porque este Congreso no respondía en absoluto a las necesidades del país. Era un Congreso, además, que nació, como lo señaló Santiago, pues con una mayoría de la persona que perdió en la segunda vuelta para la presidencia. Y en ese sentido fue una guerra constante hecha al presidente elegido, Kuczynski, y luego al que le siguió, a Vizcarra. Entonces, el nuevo Congreso aparecía, y es por eso que hay que tener cuidado también con las confianzas. El nuevo Congreso aparecía con algo más de credibilidad que el anterior. Resultó peor que el anterior. Y ha habido lo que usted señalaba, lo que también me señalaba Úrsula y Santiago, que es esta especie de negociado político para el beneficio personal. Vea usted, hay congresistas que están allí representándonos, ¿para qué? Para defender universidades que ellos han fundado, que les dan muchísimo dinero y que no son sino universidades de cartón y en donde no se enseña absolutamente nada. Han sido, además, descalificadas por la Superintendencia de Educación Superior. Hay allí ex funcionarios que tienen 17 juicios por malos manejos en una función que era justamente la de controlar la buena marcha económica del país. Hay en el Congreso quienes están desesperados por obtener una mayoría que permita el indulto a un ex militar que está condenado por asesinato y que se ha convertido en el jefe de un partido político. Tiene usted luego un partido político
que fue representativo de la clase política durante años, que ha desaparecido casi el APRA. No tiene un solo congresista. Y de tener una doctrina y con aire de la torre y todo ello, pasó a ser un partido que se unió con el fujimorismo, que se unió con el pepecismo, con quien fuere, con tal de tener algo de poder. Tiene usted un partido que tiene una ideología interesante, pero que jamás la ha sabido, creo, desarrollar, y que viene de lejos, que es el PPC, el Partido Popular Cristiano. Hay la ideología social cristiana, más aún si es que se reclaman de eso con la teología de la liberación y con las encíclicas de Francisco, bien podrían armar que le digo, un temario y una agenda maravillosa. Pero desgraciadamente la política en mi país, yo creo que en algunos nosotros también, equivale a mala palabra, es decir, nadie se quiere meter en política. Lo que, con esto termino, disculpe, el señor Merino, que fue presidente por 24 horas y que ahora tendrá que seguir un juicio por N motivos, no podía encontrar ministros, porque la poca gente capaz y decente no quería meterse en la política, y menos en una política que siguiera los lineamientos de un jefe del Congreso que había buscado a toda costa vacar al presidente e incluso en la primera ocasión llamar por teléfono a las Fuerzas Armadas para que aceptaran la vacancia, cosa que es absolutamente reprochable dentro de un régimen democrático, ¿no? Úrsula, las protestas contra el Congreso Nacional por la vacancia al expresidente Vizcarra tuvieron como protagonistas principales a la juventud en la llamada generación del Bicentenario. ¿De dónde surge esa generación? ¿Qué intereses le mueven? ¿Cómo tomó repentinamente conciencia de que estaba siendo irrespetada por la decisión de los congresistas? Ha sido un poco una sorpresa. Cuando yo era estudiante, yo participé de las marchas en el año 97 y en el año 2000. ¿Ya? Pero era otro tipo de marchas, que tenía una organización, había jefes para las marchas, incluso participaban organizaciones que no eran estudiantes, ¿no? Y era una marcha de hace 20 años. Entonces ahora ver a este grupo de jóvenes salir a reclamar sus derechos con plena conciencia de su ciudadanía. Y yo de verdad he escuchado que dicen adoctrinados o manipulados. No creo que sea cierto. Son jóvenes que han nacido en democracia y que son conscientes de que pueden exigir sus derechos. A mí sí me sorprendió que fuera tan gigantesco, tan increíble la respuesta. Yo, y eso me muestra de mi generación, yo no uso TikTok, que es la red que más convocó gente, pero me ha parecido, me ha generado mucha esperanza. Por eso lo que dijo el doctor Lerner hace un momento, de que él cree que con esta generación, el hecho de que se pida quebrar la aceptación, bueno, no sé si usted, es mi interpretación de lo que dijo el doctor Lerner, esa aceptación que ha habido de antes, de nuestro sistema en general tolera la corrupción, los partidos se han ido diluyendo, ya prácticamente no hay partidos, eso creo que ya no lo va a tolerar esta nueva generación. Yo no creo que haya sido de repente que han aparecido, creo que sí había un activismo y se vio una concientización entre ellos. Lo que sí ha habido ha sido una articulación muy rápida y cada vez era más popular y más solidaria. Y eso para mí ha sido sumamente emocionante y de verdad me siento un poco desfasada, porque lo que es más, yo para empezar, no pensé que se iba a dar la vacancia. Como no se dio 6 semanas antes, con ¿no? el primer intento, el segundo también me pareció que se iba a quedar como una especie de amenaza, una manera de tratar de desestabilizar a Vizcarra y decirle, nosotros tenemos la sartén por el mango, disculpen
empezar a hablar. Pero a la hora de que sí pasó y generó tal reacción, para mí ha sido, o sea, me ha enorgullecido. O sea, siento que o sea, esta generación que nos está alcanzando tiene las ideas claras y es lo que necesitamos en este momento. O sea, estamos en el principio de un cambio. Eso es lo que yo siento. Gracias, Úrsula. Y en este punto, Daniela Rivas, de la carrera de Comunicación de la UES, tiene una pregunta. La generación del Bicentenario protestó por la falta de legitimidad y ante el golpe de Estado congresista. Actualmente claman por una nueva constitución. ¿Estamos ante la posible politización de esta generación? Y en caso de que se diera, ¿alguna ideología pareciera imponerse en su discurso? O sea, yo considero que o sea, sí hay una iniciativa o un esfuerzo por buscar una nueva constitución, pero no creo que se haya generalizado. Creo que aún nos falta ver qué es lo que pide esta generación. Sí, o sea, de todas maneras hay una politización, hay un despertar de ciudadanos, ¿no? De estos jóvenes y una serie de demandas, pero creo que todavía es muy temprano para saber cómo se va a enfocar esto. Creo que en este momento se tiene que llegar hasta el 28 de julio de 2021 y el nuevo gobierno y después recién ver cómo se van a mover las cosas. O sea, ahorita es muy inestable todo lo que ha pasado, recién estamos recuperándonos, han sido unos días increíblemente tensos. Yo no había vivido algo así desde el 2000, desde la caída de Fujimori, bueno, desde la renuncia y huida de Fujimori. Santiago, desde otro punto de vista, ¿a qué se debe la inestabilidad de las instituciones políticas peruanas? ¿Se puede explicar en términos del conflicto entre un populismo de centro-derecha representado por el fujimorismo y una tendencia más bien liberal, moderna, racional, que de alguna manera encarnó Pedro Pablo Kuczynski? Yo tengo la impresión de que nosotros podemos analizar la crisis que padeció el Perú a partir de dos grandes criterios. Uno que se refiere a los acontecimientos recientes en el último quinquenio que han generado las vacancias presidenciales, y otro que se remota más bien a causas que podríamos denominar como estructurales porque son permanentes en el tiempo. Y allí es que nosotros podríamos formular preguntas como, por ejemplo, ¿quién financia estos partidos políticos? ¿Por qué es que el nivel de calidad de representatividad que tenemos los ciudadanos peruanos no se refleja en torno a diversas clases sociales que buscan la prosperidad y generar y construir un país prosperidad con honestidad y a base de trabajo? ¿Por qué razón? ¿Es acaso que nosotros vivimos en una sociedad anómica? ¿Es acaso que los peruanos no tenemos la capacidad para construir las vías necesarias para una prosperidad amplia? Bueno, yo en realidad creo que no. Yo en realidad creo que la clave para comprender las razones de inestabilidad tienen un trasfondo que son estas dudosas relaciones que existen en la élite política y la élite empresarial. El Perú ha aceptado un modelo de construcción de prosperidad en el libre mercado y ha sido extraordinario. De hecho, la generación del Bicentenario es una muestra de este país que ha generado muchísima clase media en los últimos años y que ha adaptado un discurso en oposición a lo que se vivió en anteriores décadas. Mientras que nadie daba y podía confiar en el Perú hace, por ejemplo, 30 años, el Perú ha salido bastante adelante y lo ha hecho a base de mucho sacrificio. Pero lo que observamos es que hay una crisis permanente en el sistema político que excede más allá de la vacancia presidencial. Momentos en el que se producen tensiones, como por ejemplo lo que se vivió en el Baguazo hace 10 años, como por ejemplo en los conflictos medioambientales, producto de las industrias extractivas en el Perú, base de la economía que se replica permanentemente en diversas partes de toda la nación. Entonces, ¿por qué es que podemos observar que hay crisis permanentes en el país? Y en gran medida esto está vinculado a la dudosa relación entre ciertas élites empresariales y ciertas élites políticas,
Alguien tiene que financiar a los políticos para que puedan acceder al poder. Y lo que observamos como trasfondo es el caso Odebrecht. El Perú es el segundo país que más ha investigado sobre lo que ha ocurrido con el caso Odebrecht y Lava Jato, y la decepción sobre el tipo de élites que necesitan cuya misión es la de construir una identidad nacional, la de construir un discurso para que el Perú pueda hacer frente a los desafíos de un mundo globalizado, no se han producido. Y esto es en tan gran medida por la captura del poder. En medio de la pandemia, lo que hemos observado es, por ejemplo, la verticalización del sistema de salud en el ámbito privado a través de dudosos vínculos y concentraciones que se han replicado y que le han costado la vida a miles de peruanos. Entonces, eso nos hace repensar si este es solamente un asunto que se debe limitar a un solo agente, a un solo actor, pero no. Este es un contexto global en el que los peruanos le exigimos, mediante la protesta pública, a las élites que puedan construir los discursos adecuados para generar un país de prosperidad, y que eso es algo que necesita cambios y reformas urgentes. Por lo tanto, esto implica que va más allá de los conflictos políticos desarrollados a través del Parlamento por la mayoría fujimorista, y también, digamos, por lo que fue en algún momento la propuesta electoral de Pedro Pablo Kuczynski, que en realidad nunca se llegó a consolidar, sino que fue en verdad que una respuesta hacia el fujimorismo y hacia las amenazas de la democracia de un partido que en algún momento tuvo la oportunidad de construir una alternativa de derecha popular, pero que siempre estuvo relacionado con la visión autoritaria del país y que pone en jaque a la democracia y al Estado de Derecho. Por eso entonces es que tendríamos que profundizar y ampliar este marco de reflexión sobre la inestabilidad del país en estas relaciones muy dudosas que a partir del caso Lava Jato nosotros podemos conocer y quedamos sorprendidos, y también son las causas inmediatas de nuestra crisis política y otras crisis más. Santiago, ante la crisis de las instituciones políticas peruanas como el enfrentamiento legislativo-ejecutivo, una corriente ciudadana propone una nueva constitución, considerando el divorcio entre la clase política y la ciudadanía. ¿Conseguiría esta nueva Carta Magna expresar el pacto social que reclama la mayoría de la sociedad peruana? ¿Sería esto incurrir en una falacia de tipo normativo? Coincido con Úrsula en que debemos esperar cómo se producen los acontecimientos. Todavía es muy temprano para hacer una evaluación y un diagnóstico general de lo que ocurre. No obstante, lo que yo puedo apreciar es que existe una gran demanda ciudadana por mejorar el funcionamiento de las instituciones, y esto es algo que no se puede eludir. No necesariamente esto implica el hecho de que la ciudadanía quiere una nueva constitución, que nos dirigimos hacia una asamblea constituyente. Y mis dudas están en el hecho de que por lo menos la clase media urbana costeña, que ha sido fundamental para dar una respuesta a este gobierno ilegítimo, bien, ha disfrutado mucho de las condiciones de prosperidad que ahora mismo la pandemia ha cuestionado. Entonces, yo pienso en verdad que las nuevas generaciones, la generación del Bicentenario, una generación por la cual la ciudadanía no apostaba, era algo así como una generación post-Laura Bozzo, una generación post-Perreo, una generación en la que no guardaba ni abrigaba ninguna esperanza, una generación embobada por las redes, sin capacidad de tener un diagnóstico claro de lo que ocurre en el Perú, pero que ha reaccionado porque ve como amenaza a la prosperidad, que es la promesa que trae a su vez nuestra república, no logra concretarse. Y así como también otras generaciones mantenían esta firme convicción por la prosperidad en condiciones de igualdad y en el respeto del derecho, en el respeto a la democracia, observamos que esta misma generación puede replicar esta esperanza que la misma república nos trae. Por esa misma razón creo de que hay ciertos límites. Yo pensaría de que el Perú se dirige a cambios y a reformas importantes, en especial en ámbitos en el que la transparencia y el rendimiento de cuentas son prácticamente inexistentes, como en el sistema judicial, por ejemplo, a poder mejorar las formas de las relaciones entre los poderes públicos
Y esto implica una reforma constitucional muy urgentes y muy amplias con mecanismos de participación ciudadana como referéndums. Los peruanos quieren manifestarse, los peruanos quieren entender que la institucionalidad les pertenece como soberanos del poder y los partidos y los políticos son un obstáculo. Entonces, esta es la representación del imaginario en la vida diaria que tiene el peruano. Por esa razón, se necesita construir canales para que esto finalmente no termine en un gran cataclismo que nos lleve a que propuestas antisistémicas radicales inestabilicen en el fondo lo que el Perú ha logrado en estos años y que a pesar de sus contradicciones, de sus paradojas, se ha realizado en el marco de la libertad, en el marco de la democracia que debemos seguir fortaleciendo. Pienso más bien que existe la necesidad de una agenda de reforma, quizás retomar lo que hizo Henry Peace hace algunos años para contextualizarlo y de tal forma poder dar respuestas efectivas a una ciudadanía que demanda más de los políticos y de las élites de este país. En este punto, doctor Lerner, Samantha Aguilera, alumna de Derecho de la UES, tiene una interrogante sobre la independencia judicial del Perú. Pese a la corrupción, a la inestabilidad política y al fraccionamiento de los partidos políticos, parece que en Perú hay un sistema judicial que permite juzgar y condenar a los presidentes. ¿Considera acertada esta visión? El principio general de que aquel que comete un delito debe pagar por él, creo que se aplica del presidente de la República al último de los ciudadanos. Y en ese sentido, creo que aquellas personas que además cometen delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones, tienen una responsabilidad duplicada, una responsabilidad mayor. Sin embargo, dicho esto, hay que afirmar que la justicia, valga la redundancia, ha de ser justa, es decir, no puede adelantarse la justicia a condenar o absolver a alguien si es que no hay pruebas fehacientes del delito cometido o de la inocencia de aquel que es juzgado. Creo yo que aquello que sucede con los altos puestos de gobierno debe ser tratado de una manera muy, si quiere, muy fina. No es posible, y esto lo hemos visto aquí en el Perú, que sea en los hechos más fácil vacar a un presidente de la República que a un congresista, siendo así que el congresista, bueno, no solo tiene menos poder, sino que son congresistas que tienen delitos probados y que están en juicio. En el caso del presidente de la República, hay causales dentro de la Constitución que creo que son causales importantes que hay que tomar en cuenta, pero que hay que también en un determinado momento pues interpretarlas o reajustarlas, porque a veces el peso de la tradición es grande y lleva a confusiones, que es lo que ha sucedido en el caso del señor Vizcarra. Cuando se habla de vacancia por incapacidad moral permanente, pareciera que no se está respetando el espíritu con el cual se dio esta disposición y que venía de antiguo, y es la incapacidad mental, no moral en el sentido de mental, psicológica, permanente, porque alguien que tiene una psicopatía, alguien que no está en sus cabales, mal puede seguir gobernando un país. Ahora, se ha tomado la palabra moral en el sentido más bien de la conducta, del camino ético de la persona. Y allí hay toda una discusión. Por eso, lo que se decía antes respecto de reformas constitucionales, yo creo que es muy importante. Reformas constitucionales. Yo no creo que haya que simple y llanamente volarse la Constitución que está vigente y crear una nueva.
De hecho, hay siempre tendencias que van a los extremos, ¿no? Así como dicen que se vayan todos, hay gente que piensa que casi toda la Constitución vigente debiera ser dejada de lado. No, yo creo que la Constitución tiene puntos muy importantes que tienen que ser preservados, pero hay otros que tienen que ser cambiados, como por ejemplo este de la vacancia presidencial. Ahora, ¿cómo se llama? Les decía, el presidente de la República en nuestro país está menos protegido que un congresista. Basta tener en el Congreso los suficientes seguidores en función de intereses muchas veces bastardos, para que simple y llanamente se revista aquel que tiene delitos probados de inmunidad. Cosa que no sucede con el presidente de la República, en donde incluso se podrían inventar delitos y bastaría una votación del Congreso para vacarlo. Una votación que además ni siquiera parecería exigir una mayoría muy alta, una mayoría calificada. En síntesis, creo que el poder es deber. Aquel que ocupa puestos de poder asume compromisos y es doblemente responsable frente a su conciencia y frente a la sociedad por las cosas que hace. Y mal puede entonces pensarse para ellos una especie de impunidad revestida bajo el manto de la inmunidad o de ellos, en fin, tienen seguidores, ¿no? Úrsula, ¿cómo se explica que la clase política peruana, nos referimos al Congreso y a quienes integraron el fugaz gobierno de Manuel Merino, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y queriendo la mayoría ciudadana y los jóvenes? ¿Por qué hubo una represión policial contra personas que, al contrario de los grupos que protestaron en Chile y en Ecuador, no atentaron contra la propiedad privada, no destruyeron edificios ni transportes públicos e iglesias? Esa es una cosa que me parece sumamente interesante, el nivel de desconexión que tuvo el Congreso hacia el motivo de las protestas y hacia que iban a ir escalando, ¿no? Y la exigencia, ¿no? O más bien el no aceptar la vacancia como algo que ya está, demos vuelta a la página, que incluso hubo varios columnistas que pusieron, bueno, ¿no? Que se investigue al presidente Vizcarra, nos quedamos con el presidente Merino, que la Constitución lo faculta, y el primer ministro Andrés Flores Arauz es una persona sensata y ya está, seguimos con él, ¿no? Y en ningún momento sintieron que eso se podía, o sea, no iba a ser aceptado. Esa es una cosa que yo no la entiendo. Tal vez tiene que ver con una cuestión de no tener espíritu de servicio, vocación de servicio cuando eres congresista y pensar en tus intereses personales y escuchar a gente que piensa como tú, ¿no? Como caja de resonancia entre esos grupos de poder, ¿no? Y una desconexión con el público. Las marchas eran pacíficas, evidentemente siempre hay infiltrados en ellas, hay vándalos, pero realmente eran marchas que lo que estaban exigiendo es que se escuchara a la población y que no se tomara de manera tan ilegítima el poder y crear este vacío de poder para que el Congreso tomara el poder. Eso es lo que no se iba a aceptar. Y usar un pretexto que todo el mundo se daba cuenta que era un pretexto y que había una serie de componentes detrás, ¿no? Y entonces se pasó una oportunidad que ahora creo que quienes son parte de eso, y no estoy tan segura porque siguen en el Congreso, pero tienen que reflexionar. Santiago, desde el año 2000 hasta el estallido de la pandemia, la economía peruana ha sido una de las mayor crecimiento en América Latina. Ahora sufrirá una de las más fuertes caídas de su historia. El Fondo Monetario Internacional habla de un 13.9%. ¿Va a reforzar esta situación inédita para el Perú el populismo y sus múltiples
ofertas que resultan destructivas, como es en el caso de Ecuador y Argentina? La historia económica reciente del Ecuador ha sido bastante desigual. Es decir, recordemos, por ejemplo, de que el Ecuador ha tenido un crecimiento y un endeudamiento público extraordinario. Desde el 2007 hasta el 2014 ha llegado a tener una acumulación de deuda del 25% al 44% de su PBI. Bien, del mismo modo, el nivel de déficit también creció en esos años, así como también en los años recientes, por ejemplo, del 7% en el 2015 al 2016, y ahora ronda aproximadamente el 4%, una caída en el caso del Ecuador de aproximadamente el 10%, la colocación de bonos soberanos con tasas extraordinarias, la preventa de las materias primas, un país que se ha diversificado poco en su economía y que tiene una gran agenda como la del Ecuador por tener grandes reformas que permitan el acceso a los ciudadanos, al capital y a generar emprendimientos, a construir una sociedad de innovación. El Perú, digamos, ha tenido una trayectoria distinta y esto está muy relacionado con el tipo de modelo económico que se ha adoptado en nuestro país y aún así sigue siendo insuficiente. Lo que los ciudadanos han reclamado también en el marco de esta gran protesta y de la mejora de institucionalidad es una sociedad de libre mercado, pero también sin monopolios, sin oligopolios, ¿bien? Una sociedad en la que los emprendimientos y la innovación de los jóvenes pueden estar financiadas adecuadamente y el acceso al capital sea posible para prosperar y para mejorar en nuestro país, para tener una vida digna. En tal sentido, si es que establecemos una comparación sobre los datos y la información que tenemos entre Ecuador y Perú antes de la pandemia, observaremos de que han habido diferentes trayectorias económicas y diferentes trayectorias políticas. En el caso de Ecuador, vemos un país prácticamente estancado en su crecimiento desde hace varios años y que ahora por la pandemia retrocede el 10%. En el caso del Perú se ha mantenido un crecimiento sostenible que no ha tenido las expectativas que nosotros hemos generado como país desde hace algunos años. Nos acostumbramos a crecer al 6 o el 7% y no obstante, este crecimiento ha podido sostener el país en los últimos años, pero a partir de la pandemia nos vemos con una crisis que no solamente está en lo sanitario, sino también en lo económico y ahora en lo político. Y sobre todo, lo sorpresivo es este nivel de vulnerabilidad por el cual muchos peruanos que ascendieron a una clase media todavía precaria de pronto regresan a la pobreza. Y esto es un indicador muy fuerte de que hay muchas tareas pendientes. Y por eso mismo es que la necesidad de reformar las instituciones políticas, porque se trata de comprender que la economía no es una actividad al margen de nuestra institucionalidad, sino que es todo lo contrario. La participación de los ciudadanos por generar grandes consensos mediante mecanismos de democracia directa deben ser revalorizados con la finalidad de construir grandes ámbitos de deliberación pública en el que los ciudadanos puedan sentirse como parte de la República, y ahora no lo sienten. En el caso de Argentina la situación es bastante distinta. Como dicen los economistas, hay 3 tipos de economía en el mundo. El mundo, Japón y Argentina, así que sería muy difícil poder explicar lo que ocurre con el país, pero sin duda, las grandes fluctuaciones políticas que existen en la Argentina se pueden observar claramente en un país con un sorprendente nivel de endeudamiento que flota sin duda en un déficit fiscal desde los últimos 60 años, ha tenido 57 años de déficit económico, ¿bien? Y esto, por cierto, se refleja en servicios públicos de calidad, pero que de pronto se ven deteriorados en una economía que no se ha podido diversificar, en una economía amenazada también por la corrupción y por otros aspectos que son peligros para la gobernabilidad. Así que, teniendo un enfoque y un panorama comparativo en el desarrollo económico y político de estos países, creo que el Perú, hasta antes de la pandemia, podría mostrar muchos éxitos, pero que ahora, luego de lo que hemos observado con esta crisis sanitaria,
observamos que necesitamos construir y renovar un gran pacto público para poder generar reformas en nuestra sociedad, manteniendo lo bueno que ha significado una inédita prosperidad, como la generada en los últimos 20 años. Con esto, por lo tanto, es importante exigir unas mejores instituciones, pero con responsabilidad y con serenidad. Y con esta respuesta de Santiago llegamos al final de este programa, agradeciendo a nuestros invitados por su participación. Lo sucedido en el Perú en estas últimas semanas muestra que el conflicto permanente entre democracia y populismo no es un problema resuelto. Lo mismo está sucediendo en Ecuador y en otros países de América del Sur. Los jóvenes tienen en parte la respuesta. Su conciencia de ciudadanía y defensa de valores de democracia son fundamentales, como hasta ahora nos enseña la generación del Bicentenario de Perú. Sin embargo, todo está por hacer. Esto fue Contrastes, con la edición Perú, Problema y Posibilidad. Muy buenas noches y hasta una próxima.